Conocemos a Carlos Sánchez Berzaín, es ministro boliviano, analista político, luchador por la democracia de toda América Latina e integrante de algunas de las fundaciones que luchan por la democracia más importantes de los Estados Unidos. Bienvenido nuevamente al programa, nos gusta escucharlo para conocer el análisis que él hace de lo que está sucediendo semana a semana, mes a mes en nuestros países. Bienvenido, Carlos Sánchez Berzaín. Gracias, don Napoleón. Un saludo afectuoso a usted y a toda esa audiencia tan importante y cada vez más grande en toda la región. Antes de tocar los diferentes puntos que en los últimos días, porque usted escribe muchísimo, yo quisiera escuchar su opinión sobre lo que estamos haciendo en los últimos 3 días, algunas afirmaciones de algunos de nuestros invitados. Teníamos un coronel Antonio Guevara sumamente respetado tanto en la Fuerza Armada venezolana como entre los dirigentes que luchan por la democracia en Venezuela. Él nos decía, entre otras cosas, a ver qué piensa usted de esto desde afuera, ¿no?, que Venezuela ya no es en este momento una prioridad para ni Colombia, ni Brasil, ni los Estados Unidos, y menos para los países europeos, porque tienen los graves problemas además del coronavirus y los problemas personales. Que no estemos pensando en una intervención militar, ¿no?, que los problemas de los venezolanos tienen que solucionar los propios venezolanos y que lo primero que se necesita es la unión de la enorme mayoría de los que luchan por restablecer la democracia en Venezuela. Que con esa división no se logra y que la responsabilidad está en el liderazgo. Que el liderazgo político está justamente para presentar soluciones. Que esa solución a lo mejor fracasa, como han fracasado algunas otras que se han hecho, pero que hay que seguir intentando. Y que una vez que logren nuevamente convocar, que la gente vuelva a creer en ellos, como ha creído muchísimas veces en Capriles, en Leopoldo López, en Guaidó, ¿no?, que entonces los militares, que hay militares demócratas que luchan y que están dispuestos a entregar sus vidas por la democracia, entonces reaccionarán y aparecerá en ese momento de transición, ¿no?, civiles, sociedad civil, militares, ¿no?, que trabajen para restablecer la democracia. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, si usted lee mis escritos, van en una línea inclusive mucho más seria. El tema es que Venezuela es una transición fracasada. Cuando se establece el gobierno de transición de Juan Guaidó, era para llevar a Venezuela de la dictadura a la democracia, y eso ha sucedido hace más de 2 años. Lo que se hace con el reconocimiento de casi 60 países a un presidente legítimo de Venezuela, es decir, señor, haga y ejerza gobierno, y no ha pasado. Usted recordará mi columna tan difundida, Liberen a Guaidó, en la que pido al grupo de partidos políticos que forman la mayoría en el Parlamento, de la cual depende Guaidó, que lo liberen porque habían fabricado una un estatuto para la transición a la democracia en Venezuela, que lo que hacía era amarrar a Guaidó porque no le permitía, no lo reconocía como presidente y establecía una suerte de sociedad colectiva para tratar de hacer gobierno. Y 2 años y medio casi después de eso, yo le voy a dar 3 conceptos. Primero, el tema de Venezuela está estancado, está en crisis porque no se ha logrado crear un gobierno legítimo. Hay un presidente legítimo, pero no un gobierno, y es una transición hasta ahora fracasada. Ha fracasado también la de Bolivia con Yanine Áñez, pero hay una transición exitosísima que es la de Ecuador con Lenín Moreno. El segundo apunte que le quiero hacer es que la comunidad internacional está cansada del tema
y hay agotamiento porque Venezuela ha sido el país que para recuperar su democracia ha recibido la más grande solidaridad y apoyo de parte de la comunidad internacional, y ahora en vez de verse sostener esa ayuda, ese apoyo, se ve disminuir. El Grupo de Lima está deteriorado, Estados Unidos mantiene el respaldo, el reconocimiento, lo mismo que la Unión Europea, pero no se vislumbra una salida. Y tercero, si las cosas siguen así, los van a llevar a una mesa de negociación, y la mesa de negociación va a ser una elección a la boliviana para convertir los hechos criminales en actos políticos y para convertir a los criminales en políticos. Y en medio de este cansancio internacional y la inacción del liderazgo interno venezolano, van a terminar con una solución de una dictadura electoralista o de alguna forma de no democracia con elecciones que le garantice la posibilidad de tener impunidad a la gente que es parte del régimen. Y para hacer una verdadera transición, Napoleón, hay dos elementos. Usted tiene que cambiar toda la estructura jurídico-constitucional de la dictadura y usted tiene que evitar la impunidad. No hay transición de la dictadura a la democracia si no hay cambio de orden para retornar al Estado de Derecho o si se mantiene la impunidad. Y de ejemplos de lo mal hecho hay cantidad. Mi país, Bolivia, es uno de esos, con los 11 meses de lo que tenía que ser gobierno de transición de la señora Yanine Áñez, que optó por mantener el sistema de la dictadura. La característica de ese gobierno es un gobierno de continuismo, donde salió el dictador, pero no la dictadura. Y con un colosal fraude electoral ejecutado en noviembre del año pasado, retornó la dictadura en pleno y retornó el dictador. Y hoy día la señora está presa. Está presa en el marco de las mismas leyes que no quiso liquidar, que tenía la obligación de cesar para restaurar la República de Bolivia y su constitución, pero como decidió gobernar en continuismo con las leyes de la dictadura, hoy día es presa política por esas leyes de la dictadura. Entonces, volviendo al tema de Venezuela, que es un tema central, lo que se necesita son iniciativas. Lo que se necesita es respuesta del liderazgo venezolano que está fracasando y con su fracaso está cansando a la comunidad internacional. Y lo que se necesita es que tengan conciencia que no es una salida para Venezuela, una negociación en la cual los delincuentes se vuelvan políticos y los delitos y los hechos criminales se vuelvan hechos aceptados con impunidad. Okay. Al día siguiente de conversar con Antonio Guevara, el militar, conversé con un consultor político que ha llevado campañas en Centroamérica y México exitosas, como es Orlando Goncalves. En base a un trabajo que ha hecho, hablando de la dirigencia política en general actual y concretamente también de la venezolana, y la principal afirmación es que los políticos no escuchan, que no están escuchando a la gente, que con este cambio que hay, con este cambio de era que hay, con estas nuevas formas de, en el fondo, aislarse cada uno de nosotros para leer, escuchar, ver lo que queremos escuchar y no todo tipo de información, pues eso le pasa también a la dirigencia política, que no escucha. Y por eso es que no arrastra a la gente y pone como ejemplo muchos, entre ellos Perú, lo que está pasando en Perú, ¿no? Que hay montones de candidatos, pero ninguno arrasa, ninguno es el liderazgo de antes, ¿no? Que ninguno es un líder realmente que mueve multitudes. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, para hablar de política y políticos hay que hablar de democracia. O sea, no podemos hacer una generalización y tratar un criterio de esa naturaleza para una dictadura. Eso no sirve en Cuba, no sirve en Venezuela. Eso lo dijo él también, ¿cierto? No sirve en Nicaragua, no sirve en Bolivia. Porque usted puede manejar un Fórmula 1, una pista de Fórmula 1. Por favor, no la lleve a una calle corriente porque el Fórmula 1 se le va a partir. Y si usted tiene un vehículo de selva,
no se presente con eso en la ciudad porque no le va a funcionar bien. O sea, hay que entender y repetir que hay dos Américas en el siglo XXI. Una América con democracia y una América dictatorial. Y que la América dictatorial es la repetición, la recreación de la vieja dictadura y de sus prácticas criminales, es la recreación del castrismo en figura de castrochavismo, porque fue Chávez el que salvó a la moribunda dictadura cubana el año 1999 y permitió crear en el siglo XXI un sistema de ampliación de esas dictaduras. En vez de tener una dictadura, gracias a Chávez y a la liquidación que ha hecho de Venezuela entera, en las Américas hoy día hay 4 dictaduras y hubieron más. Y esto es un sistema transnacional que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que tiene brazos de operación criminal y políticos, como el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla, que ha extendido sus ramas para controlar 2 gobiernos en países democráticos. Controlan el gobierno de la Argentina con Fernández y Kirchner y controlan el gobierno de México con López Obrador. México y Argentina siguen siendo democracias, pero sus presidentes y sus gobiernos son castrochavistas. Respaldan al crimen organizado desde la presidencia de Argentina y de México y comprometen la política exterior de esos países en ese sentido. Entonces, si estamos hablando de recuperar la libertad y la democracia, hay que hacer 2 cosas. Primero, hay que proteger la democracia en los países donde hay democracia, porque están bajo acoso y bajo ataque. Mire el golpe de Estado contra Lenín Moreno en octubre del 2019. Mire el fracaso de Yanine Áñez del 2019 a octubre del 2020. Mire la constituyente en Chile, eso es acoso a la democracia. Mire lo que pasa permanentemente contra Colombia y abiertamente con acciones criminales y políticas. Mire la guerrilla en el Paraguay. Mire el proceso de desestabilización contra el presidente Bolsonaro. Mire lo del Perú que usted acaba de citar. Entonces, lo primero que hay que hacer, reconocemos que hay 2 Américas, una dictatorial, agresiva, criminal y una democrática. Lo primero que hay que hacer es proteger la democracia. Y lo segundo que hay que hacer de inmediato es recuperar la democracia en los países de donde proviene la amenaza. Entonces, así podemos entender la realidad objetiva del hemisferio y de cada uno de los países, y así podemos hacer análisis. Sí, pero la afirmación era sobre la dirigencia política que no escucha. ¿Usted cree que Yanine Áñez se comportó escuchando, hablando de su país, escuchando lo que quería la mayoría del pueblo boliviano? ¿Usted cree que Guaidó, hablando de mi país, escucha lo que y entiende lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano? ¿Escuchan? Mire, eso del escucha es un criterio demasiado de publicista. Lo que hace un gobernante es hacer lo que tiene que hacer, y para tomar la decisión de lo que tiene que hacer necesita más que escuchar. Necesita primero conocer la realidad objetiva. Si usted quiere gobernar y no conoce la realidad objetiva del país que va a gobernar, está acabado. Segundo, tiene que tratar de entender lo que quiere la gente. De repente a eso el consultor se refiere cuando dice escucha. Pero lo que quiere la gente tiene en el mismo ámbito de la consultoría de campañas o consultoría de gobierno, tiene una serie de vertientes. ¿Qué es lo que quiere la gente? Usted lo tiene que dividir entre lo importante y lo urgente. Y en dictadura todo es urgente. O sea, de nuevo estamos en la dinámica de mirar qué se trata. Ahora, decirles a los políticos que son buenos o malos porque escuchan o no escuchan es una peligrosa generalización. Yo prefiero dividir a los políticos por sus resultados. La política es como la ruleta, Napoleón, lo que se ve se anota. Y lo que vemos es un presidente del Uruguay exitoso. Lo que vemos es un presidente de Chile en crisis. Lo que vemos es un presidente del Ecuador, Lenín Moreno, súper exitoso. Ha hecho un proceso de transición, no sin dificultades, de la dictadura de su patrocinador, porque él fue el candidato del dictador Correa a la democracia,
y acaba de hacer una elección libre, limpia, con todos los elementos esenciales de la democracia. Ha ganado un candidato porque el pueblo ecuatoriano ha decidido decirle no a la dictadura, no al castrochavismo, no al correísmo, oportunidad que no le han dado al pueblo de Bolivia. Porque al no haber cambiado el sistema para que hayan elecciones libres y limpias, con el sistema de fraude electoral institucionalizado, lo han llevado a una emboscada el 20 de octubre del año 2020 y han terminado haciendo que la dictadura regrese con fachada, con simulación, con mentira de democracia. Entonces, de nuevo, las generalizaciones son malas y en crisis son peores. El presidente o gobierno o políticos que escuchan o no escuchan, bueno, escuchen, y si no tienen capacidad de obrar, si no tienen entendimiento de lo que es la realidad objetiva, si no tienen la necesaria fuerza política para convertir lo que han escuchado en un plan, en un proyecto, y si no tienen además la capacidad de ejecutarlo, porque hay grandes diseñadores, pero ¿quién es el que va a llevar eso adelante? O sea, hablemos de estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, hay diversas clases de estrategia. Hay estrategia de crisis para recuperar una democracia, hay estrategia de gobierno, hay estrategia de campaña electoral, hay estrategia de imagen. Entonces, en el tema de la lucha contra las dictaduras, la estrategia es una estrategia, tiene que ser una estrategia de recuperación de la democracia. Y lo que pasa con la dirigencia política venezolana, que no tampoco se puede generalizar. Hay gente que está metida en el grupo G4 y hay otra gente que está fuera de ahí, que tienen liderazgos políticos. Hay gente que es visiblemente funcional a la dictadura o que lo ha sido antes y ahora parece reconvertida. Pero el resultado, ¿cuál es el resultado? En 2 años y meses, después del reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo, no han cesado la dictadura. Entonces el resultado es un fracaso. Lo que quiere el pueblo es libertad, lo que quiere el pueblo es que salga el dictador. No ha sucedido. No queremos explicaciones. Lo menos que puede hacer en este momento la gestión de lo que se llama el gobierno o el sistema, la asamblea de Juan Guaidó, porque no han logrado hacer gobierno de nuevo y que tiene embajadores y que tiene poder económico y que tiene capacidades, es hacer un plan, tomar una iniciativa, porque además no se ve la iniciativa. Y tratar de comprender en esa iniciativa una cantidad de sectores sociales, ciudadanos, cívicos y políticos que están cada vez más descontentos con ellos. Yo no sé si hay una encuesta en Venezuela, pero estaría seguro de que el nivel de rechazo después del rechazo al dictador, al usurpador, lo van a compartir varios políticos que se dicen que son defensores de la democracia y que están luchando contra la dictadura. Entonces, en medio de eso, yo no quiero ser parte de la discusión de las facciones venezolanas. Yo quiero ser parte de la solución. Y mi trabajo como analista, como cientista político, como hombre que defiende la libertad y la democracia en la región y que quisiera ver una América sin dictaduras, que era lo que tenía que ser el siglo XXI. Por eso se trabajó durante casi una década la Carta Democrática Interamericana, que se terminó firmando el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú. Solo quedaba una dictadura y habían 2 tesis respecto a la dictadura cubana que sufría el periodo especial en la década del 90. O meter un poco de acción política, de presión para cesar esa dictadura, o dejar que caiga sola. Y básicamente la política exterior de los Estados Unidos decidió dejar que caiga sola, porque la política exterior de varios países, entre esos Perú, Argentina, Bolivia, el Ecuador de la década del 90, querían cesar la dictadura cubana en la década del 90. Y se optó por dejar que caiga sola con el periodo especial. Y llegó Chávez y cambió la historia y estamos sufriendo 21 años de dictadura después de aquello. Entonces, el eje de confrontación hoy día no es ideológico, no es derechas e izquierdas, no es programático, no es que este te va a dar mejor el seguro social o el otro te va a dar un bono o este te va a asfaltar las calles, no. Es dictadura o democracia, hace a la esencia de la vida en libertad de la gente. Y en eso
hay un momento entre el 2019 y casi todo el 2020, con ayuda de la pandemia que ayuda a los gobiernos que no respetan el Estado de Derecho, en el cual la democracia se ve mucho más arrinconada y estos tienen el triunfo de la Argentina con Fernández Kirchner y después se anotan el gran fraude, pero un triunfo para el casochavismo con volver a tomar el control y establecer su narcoestado en Bolivia. Pero acaban de ser derrotados en el Ecuador, Napoleón. La señal del Ecuador es una señal continental. Es una señal que muestra cómo un pueblo en libertad sabe por dónde ir. Lo que ha hecho Lenín Moreno es devolver las condiciones de democracia y hacer una elección verazmente libre y limpia y transparente. Y los ecuatorianos han hecho todo lo demás. ¿Por qué no puede establecerse en Venezuela un gobierno de transición que tome un camino parecido a ese? Porque el uso de la fuerza está en manos de la usurpación y la dictadura, perfecto. Pero ustedes tienen ayudas internacionales extraordinarias. El usurpador, el que llaman presidente del Estado Bolivariano de Venezuela, el señor Maduro, es un delincuente acusado en el marco de la Convención de Palermo, que es una convención contra la delincuencia organizada transnacional, suscrita el año 2000 por todos los países del mundo, incluida Venezuela, en tribunales de Nueva York y la Florida. Y tiene orden de captura internacional con $15 millones para quien lo capture. En su entorno hay 10 o 15 personas más cuya captura vale 15 o 10 millones de dólares. ¿Qué es eso? Es un grupo criminal detentando el poder en un país y se van a ir a sentar a una mesa de negociación y están hablando de hacer política para recuperar la democracia con un grupo que está certificado como grupo criminal en el marco de la Convención de Palermo. Es inadmisible, tienen que cambiar de estrategia. Tienen que empezar a subirle el precio por la captura, tienen que empezar a aplicar eso y a pedirle a los países que no hablen con ese grupo de delincuencia organizada. Es malo hacer negocios con criminales, pero en el marco de la Convención de Palermo, eso es una forma de encubrimiento. La administración, si algún momento se produce, de Juan Guaidó, tiene extraordinarios instrumentos para arrinconar y cesar al dictador en Venezuela sin necesidad del uso de la fuerza como este que le estoy dando. Y si necesita uso de la fuerza, pues ejerza su condición de comandante en jefe de la República de Venezuela, pida la conformación de una fuerza multinacional y bajo su mando, sin que eso sea mella alguna a la soberanía de Venezuela, ni invasión ni nada, saque al usurpador. O sea, tiene todos los mecanismos, pero no actúan. Y encima de eso dicen, ¿y ahora cuándo la comunidad internacional nos van a ayudar? Queremos más ayuda. Tienen toda la ayuda del mundo. Yo tengo una afirmación que quiero repetir en su programa, Napoleón. Si en la década de los 60 la resistencia cubana hubiera tenido el apoyo que desde hace 2 años o más a esta parte tiene Venezuela, Fidel Castro no hubiera completado la década de los 60. Tienen reconocimiento de un gobierno legítimo, tienen fuentes económicas como la gestión de PDVSA en los Estados Unidos, han recuperado las sedes de sus embajadas casi en todo el mundo, tienen embajadores en todos los países democráticos, las dictaduras obviamente que no. Tienen un sistema que actúan como sujeto de derecho internacional y no pueden cesar, van a usar eso para sentarse en una mesa a negociar con un grupo criminal que está certificado por los tribunales de la Convención de Palermo. El tercer día conversé con un expresidente de una filial de PDVSA, un hombre que gracias a la meritocracia ocupó algunos de los más altos puestos en la industria más importante que tenía Venezuela, como es Petróleos de Venezuela. Porque él escribió un artículo sobre la importancia de la sociedad civil y cómo la dirigencia debería también escuchar y discutir y hablar con la sociedad civil. Y mostraba algunos de los ejemplos importantísimos que realmente
hicieron muchísimo por el país, sociedades civiles, como la Fundación Bolmer o la Fundación Neumann o Eugenio Mendoza y su fundación. Y que era importante que ellos hablaran, no solamente que hablaran solamente la gente del G4. ¿Qué piensa usted de la sociedad civil y qué puede hacer la sociedad civil en medio de una dictadura para debilitarla, aunque sea, y luchar? Las sociedades civiles son las que terminan con las dictaduras, y lo hacen más rápido cuando aparece un liderazgo. Lo que hacen las sociedades civiles contra las dictaduras viene de tiempos inmemoriales y se llama resistencia civil. Resistencia civil, la de Gandhi, resistencia civil, la de los débiles frente a los opresores en todo escenario. Y resistencia civil, la de Bolivia, del 2019, que logró que el dictador Evo Morales renuncie, que evitó que la policía se ponga del lado de la dictadura y que evitó que las Fuerzas Armadas se pongan del lado de la dictadura y masacren a la policía y a los ciudadanos. Resistencia civil. Le falló a Bolivia después de que salió el dictador el liderazgo, porque ese liderazgo no fue un liderazgo, fue un entreguismo, y ahí está el resultado. Nosotros tenemos que volver a empezar en Bolivia, y ya se ha vuelto a empezar. Resistencia civil. Ustedes tienen una resistencia civil extraordinaria en Venezuela. Lo que pasa es que esa resistencia civil está taponeada por la presión, el miedo, la situación de crisis y la miseria con la que operan las dictaduras, porque las dictaduras manejan dos brazos. El brazo de la violencia, que genera terror, miedo, y el brazo de la miseria, que genera dependencia. Entonces, las dictaduras están conteniendo esa resistencia civil, pero quien la está bloqueando es un liderazgo que no hace lo que tiene que hacer. Volvemos al punto anterior. ¿Cuál es la iniciativa del presidente Guaidó y del gobierno legítimo de Venezuela? Estamos en silencio. Démosle algunas iniciativas. Apliquen la Convención de Palermo en pleno y ejerzan todo el sistema de relaciones internacionales que tienen en sus manos para llevar a la comunidad internacional al cumplimiento de esa convención y efectivamente capturar o subir el precio de la captura o interdictar finalmente lo que llaman el gobierno usurpador, lo que es el gobierno usurpador. Otra iniciativa, propongan llevar adelante una dinámica en la cual efectivamente se conforme gobierno legítimo de Venezuela. ¿Quién es el vicepresidente y quiénes son los ministros del presidente Guaidó? En el marco de su primera pregunta, designe el presidente Guaidó un alto mando militar. Entonces, el mando militar sometido al usurpador pasará a ser un mando criminal y proceda en consecuencia con la Convención de Palermo. Ahora bien, creo que buena parte de esto ya nos lo contestó. Lo que hice con los tres fue pedirle que si Juan Guaidó los llama para consultar, ¿qué le diría? Le pregunto lo mismo a usted. No me va a hablar a mí, yo voy a poner la foto de Guaidó aquí y me gustaría que le hablara a Juan Guaidó. ¿Qué le diría? Yo no le acepto eso porque yo le hablo a la gente. ¿Sabe? El tema de Juan Guaidó es un tema entre ustedes los venezolanos, es su presidente. En el tema latinoamericano, en el tema de la libertad y la democracia, lo importante es el pueblo. Son los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, que están en el exilio o en lo que ustedes prefieren llamar diáspora. Son los millones que están sufriendo ahí adentro. Es la gente que no está de acuerdo ni con la dictadura ni con Guaidó y que quiere sacar a la dictadura. Es un estado de desunión y de confusión al que ahora se ha llegado. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tiene que hacer el liderazgo de Venezuela? Porque no le quiero hablar a Juan Guaidó, porque no importa que Juan Guaidó me escuche si no puede resolver las cosas. Yo pasé del liberen a Guaidó a libérate Guaidó. Lo hemos tratado en un programa suyo. He usado la misma frase, Napoleón.
Ya que no liberan a Guaidó, libérate, Guaidó. Ya le hemos mandado ese mensaje. Y parecía que se liberaba entre diciembre del año pasado y los primeros meses de este año 2021, cuando dijo, ahora voy a ser el gobernante de los venezolanos, y parecía que salía de esa encerrona del G4, pero no ha salido. Entonces, todo ese grupo, ese G4 y toda la gente esa, tiene la responsabilidad de tomar iniciativas efectivas para lo único, para lo que están ahí, cesar la usurpación. Y en un sistema de transición devolverle a los venezolanos lo más rápidamente posible su libertad y democracia. Háganlo. ¿Cómo? Hay 100.000 ideas del cómo, pero háganlo. Aunque sea háganlo mal y vuelvan a empezar, pero háganlo. En 2 años y meses, ¿cuántas iniciativas hemos visto del gobierno de Juan Guaidó? Ninguna, porque no ha hecho ni gobierno. ¿Y usted quiere que yo le hable a Juan Guaidó? Bueno, está bien, pero no se me alborote. No me alboroto, pongo énfasis en esto como un abogado que hace un alegato, Napoleón, porque creo reflejar el estado de necesidad del pueblo venezolano. Sí. A ver, agarraremos un ciudadano de la calle en Caracas, en Zulia, en Maracaibo, donde quiera, y le diremos, ¿qué le dirías tú a Guaidó? Seguramente alguna palabrota que no es del caso presentar aquí. Eso es lo que están escribiendo en los comentarios. El problema es ese. Entonces, como yo lo que quiero es que los grupos de poder que se llaman oposición en Venezuela entiendan que su única tarea en esa Asamblea Nacional es cesar la usurpación. El pedido con más o menos énfasis es que después de 2 años y 4 meses lo empiecen a hacer. Una cosa, usted escribió lo siguiente en un artículo reciente: elecciones sin democracia, la exitosa coartada de las dictaduras. Mire, las elecciones son un elemento de la democracia. Los elementos de la democracia son 5. Respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, separación e independencia de poderes, elecciones libres y justas, basadas en el voto universal y libre organización política. Cuando usted hace elecciones sin los 4 elementos anteriores, lo que está haciendo es una votación fraudulenta para simular un resultado y aprovecharse de ese resultado. ¿Cómo pueden haber elecciones libres y limpias con exiliados políticos? ¿Cómo pueden haber elecciones libres y limpias con presos políticos? ¿Cómo puede haber elecciones libres y limpias con gente amenazada bajo masacre, con gente que está siendo torturada y con un sistema de opresión criminal? Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Es la situación de los nicaragüenses, los están llevando a una elección el próximo, en 6 meses más. Y como una manera de mostrar su poder, Ortega agarra y acaba de presentar una ley donde cambia todas las reglas del juego para ganar, porque Ortega es un tipo que no tiene ni el 10% del apoyo popular en Nicaragua, como Maduro en Venezuela, y que tiene que ganar esa elección. Entonces, para ganar tiene una ley en la que no hay segunda vuelta, solo necesita 35% para ganar, ya ni siquiera es el 40% de Venezuela o de Bolivia o de la Argentina, y tiene que falsificar ese resultado. Entonces, para eso tiene presos políticos, miedo, tiene más de 100.000 exiliados, porque entre esos 100.000 debe haber algún candidato, ¿no? Si no a presidente, por lo menos a diputado, un dirigente de barrio, alguien que movilice la oposición contra él. Y en ese marco de violación de derechos humanos quieren hablar de elecciones. Volviendo al tema general, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Estado de Derecho. Si no hay vigencia de la ley, ¿cómo vamos a hacer elecciones? Si mañana usted habla un poquito fuerte y viene el equipo de seguridad del gobierno y lo mete preso acusado de cualquier mentira, y el sistema de justicia del régimen lo encarcela y lo condena. No hay división, independencia de poderes, la justicia es un instrumento de represión. Y libre organización política ninguna. Entonces, no son pues elecciones. Para que haya elecciones tiene que haber democracia. Y cuando yo digo elecciones sin democracia, la perfecta coartada o la coartada exitosa de la dictadura, es porque de eso se trata con una comunidad internacional que cierra un ojo para creer que en octubre del año pasado hubieron elecciones en Bolivia. Mentira, hubo fraude. Pero como es más cómodo decir que Bolivia está ya en un proceso democrático y que ya pasó la crisis, seguramente por unos meses más,
ahí están. No lleguen los venezolanos a la comodidad en que a cambio de cualquier cosa digan que Venezuela retornó a la democracia. Con un precedente, hay dos precedentes terribles para el momento de Venezuela. Un precedente, voy a ir por los datos de la historia, en 1990, cuando Violeta Chamorro le gana la elección al sandinismo. El sandinismo dice: no voy a entregar el poder. Finalmente, para entregar el poder hacen un acuerdo. Y el acuerdo, entre otras cosas, tenía 3 puntos fundamentales. Primero, los sandinistas se quedaban con la piñata. ¿Qué era la piñata? Todo lo que se habían robado. Las propiedades, las casas, los fondos, se quedaron con la piñata. Segundo, que las Fuerzas Armadas se mantenían siendo sandinistas, el comandante era el hermano de Daniel Ortega. Así fue. Y tercero, que el sandinismo y su líder Ortega eran políticos y partido político y quedaban establecidos en el sistema democrático. Y así quedaron hasta el 2007, que con la llegada de Chávez y la corriente castrochavista regresó al poder, y ahí está la dictadura de Nicaragua. No han necesitado ni cambiar constitución, porque nunca hicieron transición a la democracia. Muy democráticos los gobiernos de doña Violeta en adelante, pero en un sistema dictatorial, en un latente sistema dictatorial. Y el otro ejemplo de ese tipo de acuerdos son el Tratado de Paz de Colombia, donde para empezar Cuba, que es el autor, el entrenador, el encubridor, el soporte logístico de las FARC por décadas, se pone de mediador. Entonces la paz se negocia en Cuba. Y de sede, y bueno, la sede además. Ok, entonces, pero mire el ridículo, ¿no? Y después de eso, avanzan con el proceso de paz, van a un referéndum en Colombia y Colombia dice no. Y Juan Manuel Santos hace un tratado de paz donde convierte a los criminales y narcotraficantes en políticos, están en el Senado y en la representación política de Colombia, y convierte al grupo criminal en política. Las FARC son un partido político, hay 2 FARC. ¿Usted cree que hay 2 FARC? Una FARC en el Congreso y en la política colombiana, y otra FARC en la guerrilla, y le dicen, todavía los ayudan con la nomenclatura, porque las segundas FARC se llaman disidencia de las FARC. Bueno, no hagan eso. Y a los bolivianos fue peor. A los venezolanos nos la pusieron completa. O sea, teníamos la posibilidad de hacer un proceso de transición. La presidenta Yanine Áñez simplemente decidió mantenerse con la constitución suplantada y falsificada del Estado plurinacional que suplanta a la República. No quiso restituir la República, un decreto presidencial de un artículo bastaba. Declarar vigente la Constitución de la República, que tiene su respaldo en el propio artículo 31 de esa Constitución, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejerzan potestad o jurisdicción que no emana de la ley. Toda la Constitución de Evo Morales cae en ese artículo. Decidió gobernar con la Asamblea, con el Poder Legislativo, que la reconoció de Evo Morales, de la dictadura. Decidió aceptar que el Tribunal Constitucional, que había dicho que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato indefinidamente, diga: sí, señora Áñez, usted es la presidenta. Se metió en las leyes, se mantuvo en las leyes de la dictadura, que generaron escandalosa corrupción en tiempos de pandemia. Con las leyes de la dictadura llevó a Bolivia a la emboscada de una elección con el padrón electoral sin revisar, donde hay un crecimiento del padrón electoral. Evo Morales llega al poder con 3,5 millones de votantes, y hoy día en Bolivia votan cerca de 7 millones. En un periodo de 14 años el padrón electoral ha crecido 97% en Bolivia, y la población ha crecido 22%. Hay 1,5 millones de votos falsificados que esta gente maneja. Con ese padrón embosca a Bolivia y se produce un fraude electoral donde la dictadura reclama triunfo con el 56%, y ella y su gobierno y los opositores funcionales, sin esperar el resultado oficial, aceptan y felicitan al presidente electo de la dictadura. Y listo. Y unos meses después, con ese sistema, la han hecho presa, y hace un mes que es presa política en Bolivia. Ella con 2 ministros, con todo el mando militar. Están presos militares y policías. Están presos estudiantes.
Hay un joven estudiante en Cochabamba que salió a defender su casa, su calle, su barrio de los matones de la dictadura y que fue triunfante. Ha cambiado esto y por los hechos de ese gobierno que ha hecho traición a la patria está preso. Con un antecedente, lo trataron de llevar preso y una juez idónea dijo no hay nada de qué acusarlo y lo liberó. Pero intervino el gobierno, la juez está destituida y él está preso. En esas estamos, o sea, quieren esto, los venezolanos saben cómo funciona, no hay democracia a medias. Usted conoce un embarazo a medias. La democracia es democracia, tiene que tener esos elementos. No aceptemos que a la democracia le pongan apellido. No hay democracia de partido único, como dice que es Cuba. No hay democracia social o socialista. No hay democracia, no tiene apellido la democracia. En América, además por mandato de la ley, que es la Carta Democrática Interamericana, se llama democracia representativa y es eso. De verdad que muy interesante todo como siempre, todos sus programas. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, y esperemos que una semana vuelva a estar con nosotros para que nos diga qué está pasando y nos analice. Esperemos, yo lo que espero que Guaidó lo escuche, pero hay que hablarle a los dueños del poder. Guaidó tiene dueños, que los venezolanos lo saben, empiecen a decir ustedes mismos la verdad. Háblenle a Leopoldo, háblenle a Capriles, háblenle a Borges, háblenle a los dueños del G4 y al aparato que ellos tienen. Y a Guaidó, como no pudieron, como no hicieron caso diciendo liberen a Guaidó, de nuevo, libérate Guaidó, porque sabe, aquí hay una sentencia que se cumple. ¿Quién no es capaz de liberar a su pueblo de una dictadura? Y primero queda con la dictadura, pero después cae con la dictadura. Un abrazo, sí. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín.